Vamos a la primera entrevista de Despierta con CDN. En nuestros estudios tenemos al diputado José Horacio Rodríguez y vía Zoom a Gildalina Tattembrache del Foro y Tertulia Feminista Magali Pineda. El tema, la reintroducción a la Cámara de Diputados del Código Penal, con el añadido de que se ha excluido el tema de las 3 causales, con el supuesto de que eso será materia de una ley especial. ¿Qué tal si comenzamos, referencia siempre a las damas, con Gildalina, a ver su opinión al respecto del tema específico de que se haya retomado el Código Penal con esa añadidura de prometer la consabida ley especial que tampoco llega? Hola, buenos días. Gracias por haberme invitado. Bueno, la verdad que ha sido una sorpresa que consterna, porque si se alega que tenemos 20 años o más para aprobar el código, porque no logramos ponernos de acuerdo con aprobar la interrupción del embarazo por causales, ¿qué va a pasar con una ley especial? Nos vamos a quedar 100 años esperándola. Entonces, a todas luces, es una situación de manipulación, y que no se tome en cuenta a la mitad de la población para decir que hay que aprobar el código porque tiene otros temas demasiado importantes, es como pensar que todavía estamos en la etapa de la vida en que las mujeres no teníamos los mismos derechos, como que estábamos relegadas al rol secundario de la maternidad, y pensar que comenzando un congreso nuevo, la primera noticia sea eso, nos pone a la defensiva, nos pone a pensar que no vamos a poder lograr lo que necesitamos lograr de inmediato, que es el reconocimiento de los derechos de las mujeres, porque no se habla, nunca se ha hablado de la imposición de la interrupción del embarazo por causales. Se habla de la posibilidad de decidir que tenga cada mujer que esté en una situación determinada si continúa el embarazo o no lo continúa. Entonces yo no logro entender por qué no se puede comprender que no es una imposición a nadie, que esto no es una lucha entre providas y proaborto. Esto es una lucha en la defensa de los derechos de las mujeres, que también son vida, y además de ser vida son personas. Y tenemos que ser consideradas desde la perspectiva de la autonomía de la voluntad, de que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos, de que tenemos que tener la posibilidad de decidir sobre nuestras vidas, sobre nuestros cuerpos, si está en peligro nuestra vida o si hemos sido en una relación de incesto o en una situación de violación. ¿Qué va a pasar con nuestro cuerpo? Entonces, es una manipulación tremenda del discurso que nos entristece por una parte, nos enoja por la otra, y que definitivamente vamos a estar ahí en pie de lucha para no permitirlo. Si queremos un código penal, tenemos que tener aborto por causales. Si queremos sacar el tema del aborto por causales del código, saquemos la palabra aborto del código y que no se mencione, porque se habla de sacar, pero se penaliza. Entonces no se está sacando. El diputado José Horacio Rodríguez está con nosotros también. Él es diputado por la circunscripción 1 de Alianza País. José Horacio, gracias por estar con nosotros. Quiero empezar por preguntarte con respecto a las redes sociales. Tú tienes en tu Twitter una frase que a mí me parece muy interesante, y tú dijiste cuando ganaste que había una esperanza, pero estamos escuchando el sentir de un sector importante de la sociedad, que es un sector que se caracteriza por la defensa de los derechos de las mujeres, y tú has dicho que tú estás comprometido precisamente a seguir avanzando en estos derechos, pero la realidad está allí, en el Congreso de la República, en este nuevo Congreso. Al parecer habrá mayoría para aprobar esta pieza legislativa
como dice Nelson, dilatada por muchos años, pero sin un elemento fundamental que ha estado en el debate público, que es el aborto. José Horacio, ¿qué va a pasar? Bueno, yo creo que es muy pronto predecir lo que va a pasar. El Código Penal se encontraba en una especie de limbo jurídico. ¿Por qué? Porque el Código Penal ya había sido aprobado y convertido en ley por el Congreso Nacional, por ambas cámaras, y fue enviado al Poder Ejecutivo, que lo observó justamente porque no incluía las 3 causales para la despenalización de la interrupción del embarazo, por esas 3 causales. Esas observaciones el presidente las envió al Congreso, el Senado las aprobó, y entonces el Senado la remite de nuevo al Poder Ejecutivo, el Ejecutivo la promulga. Entonces se interpuso una acción de inconstitucionalidad porque no pasó por la Cámara de Diputados, porque no completó el trámite legislativo. Y el Tribunal Constitucional determinó que esas observaciones debieron haber sido conocidas, además por el Senado, por la Cámara de Diputados, y que por lo tanto el proyecto no había sido aprobado. ¿Pero por qué digo que está en un limbo jurídico? Porque la Constitución establece que una vez se hacen las observaciones, si pasan 2 legislaturas sin que las observaciones se conozcan, se reputan como que las observaciones fueron acogidas y que ya se convierten en ley. Y entonces, como estamos en esa especie de limbo jurídico, el pasado lunes, que fue la primera reunión de la Comisión Coordinadora de la Cámara de Diputados, en la cual pertenezco como vocero de Alianza País, el presidente de la Cámara propuso introducir en la agenda del día de ayer, que fue la primera sesión ya de trabajo de la Cámara para este nuevo periodo constitucional, introducir el Código Penal. Todavía no lo tenemos en nuestras manos. Yo lo solicité en Secretaría General y como todo es nuevo y acaba de concluir un cuatrenio y comenzar otro, no ha sido posible que se nos entregue. Me informaron que ya hoy en la tarde, de hoy a mañana, me lo entregarían. José Horacio, Pacheco lo está proponiendo, perdón que te interrumpa, Pacheco está diciendo que en los primeros 100 días tendremos Código Penal sin el tema del aborto. ¿Y qué se hizo ayer en la Cámara? Exacto, Pacheco dijo de boca que no incluye las 3 causales. Sí. Pero no lo tenemos en nuestra mano para leerlo, que yo creo que es lo correcto. Como abogado uno siempre, hasta que no lo ve y lo lee, uno no confirma. Pero ayer entonces sí se aprobó enviarse a una comisión especial. En la reunión de ayer yo sugerí que deberíamos esperar que se conformaran las comisiones permanentes, porque hay una comisión permanente que es la encargada de conocer esa materia. Y el reglamento dice que solamente se debe enviar a una comisión especial lo que no sea de competencia de una comisión permanente. Pero como las comisiones permanentes no se han conformado, porque el Congreso se instaló el domingo, entonces se decidió enviar a la comisión especial. Ahí se discutirá. Y ustedes pueden estar seguros que la voz de José Horacio Rodríguez estará presente en esa comisión defendiendo los derechos de las mujeres y defendiendo el derecho a que el Código Penal garantice el derecho a la salud, a la vida, a la dignidad, a la integridad física de las mujeres. Yo quiero recordar que los últimos 2 presidentes que ha tenido la República Dominicana han observado el Código Penal porque no contiene las 3 causales. Aquí no se puede decir que no hay consenso. En los últimos 2 jefes de Estado, Leonel Fernández, siendo presidente, observó el Código Penal. Yo recuerdo, yo era estudiante de Derecho por allá por el año 2008. Se aprobó el Código Penal y lo observó y lo devolvió al Congreso porque no incluía las 3 causales. Más adelante, Danilo Medina igual, el expresidente Danilo Medina observó el Código Penal porque no incluía las 3 causales. Yo creo que ese es un mínimo que ha sido reconocido por casi todos los países del mundo. De más de 190 estados reconocidos por Naciones Unidas, solamente hay 5 que mantienen la penalización absoluta en cualquier circunstancia de la interrupción del embarazo, incluso si la continuación del embarazo implica el peligro de la vida de la madre, incluso si se ha podido certificar que ese embarazo presenta una criatura que nacerá muerta. Las Naciones Unidas han determinado que obligar a una mujer a llevar a término un embarazo que ya médicamente se ha considerado inviable es una forma de tortura. Y la República Dominicana prohíbe toda forma de tortura en su Constitución y en los tratados internacionales que hemos suscrito. Por lo tanto, lo que estamos proponiendo es que el Código Penal se acoja a la propia Constitución de la República y a los compromisos internacionales que ha asumido la República Dominicana. José Horacio y Gildalina, quiero preguntarle para que me respondan los dos, ¿por qué si tenemos un código que tiene más de 100 años, tiene 20 años en el Congreso, tenemos 2 observaciones consecutivas de las 3 causales, ¿por qué cambio de gobierno y en la primera semana de gobierno se quiere aprobar el Código Penal? ¿Cuál es la prisa de no discutir con los diputados que entran en esta nueva legislatura y de ir como caña para el ingenio con algo que va a definir de manera decisiva la vida de todas las personas, sobre todo la de las mujeres en las 3 causales? ¿Cuál es la prisa?
yo tengo que decir que se discutirá. Como diputado y tuve conversaciones directas con el presidente de la Cámara, el compromiso es que eso va a una comisión especial a la cual se me permitió integrar a pesar de pertenecer a un bloque minoritario, y ahí se va a discutir a fondo, se tiene que revisar ese informe, se tiene que hacer un informe esa comisión especial y eso tiene que ir al Pleno. O sea que yo quiero ahí defender el argumento que la Cámara de Diputados lo debatirá a fondo. Y no vamos a permitir desde ahí adentro, y sé que para eso contamos con el apoyo del presidente de la Cámara, Pacheco, de que no será aprobado el vapor sin la debida discusión. Por mi parte. Bueno, yo creo que la prisa es que hay una demanda social importante sobre nuevas figuras jurídicas penales que introduce el código y que son necesarias para el desarrollo de la sociedad. Entonces, definitivamente hay una prisa. El tema es que la prisa no puede sacrificar a las mujeres. Hay una prisa, pero también esa prisa tiene que incluir las demandas de las mujeres y de muchísimos hombres. No es solamente la demanda de las mujeres. Si se analizan las encuestas de opinión pública que se han hecho en los últimos años, nos damos cuenta de que la mayoría de la población está de acuerdo en que en esas tres causales debe permitirse la posibilidad de decidir. Insisto en esto, que lo que se va a permitir es la posibilidad de decidir sin una pena por la decisión que se tome. No es que se va a obligar a nadie a abortar, a interrumpir un embarazo. Entonces, la población ha evidenciado en encuestas científicas bien hechas que está de acuerdo con eso. Entonces, lo que no entendemos, lo que no logramos entender, cómo es posible que un grupo minoritario que está enquistado en los poderes fácticos y que considera que reconocer los derechos de las mujeres es un peligro para sus agendas, porque sus agendas se basan en la discriminación y en la subordinación de las mujeres, tenga tanta preeminencia que se decida que para conseguir las otras figuras jurídicas necesarias tenemos que sacrificar esto. Entonces, insisto en eso. Nuestro discurso es que si se dice que se va a sacar el tema del aborto para una ley especial, el Código Penal entonces no puede mencionar la palabra aborto. Y estaríamos muy de acuerdo. Si el Código Penal no menciona la palabra aborto, en consecuencia, si no lo menciona, no lo penaliza, podemos irnos a una ley especial que regule las condiciones en las que se va a poder hacer ese aborto, porque evidentemente hay unos controles que hay que tener sobre eso. Entonces, realmente hay una prisa. Lo que no puede ser que esa prisa se convierta en un perjuicio para más de la mitad de la población. Bueno, yo tengo una pregunta, Gildalina, pero quiero dos precisiones. Primero, José Horacio, mi artículo de hoy en Diario Libre dice que esa prisa no es fortuita, que eso es parte de acuerdos políticos electorales para entregar en bandeja de plata las tres causales a los sectores más conservadores de la sociedad. Eso es así, eso no es fortuito. Lo otro es que efectivamente, como dice Gildalina, todas las encuestas dicen que más del 60% de la población aprueba las dos primeras causales y solo en la tercera, incesto o violación, baja a 49%, pero eso es un clamor mayoritario. Yo quiero hacerle una pregunta invertida a Gildalina que le corresponde a uno de los sectores conservadores hacérsela. La opinión de ella, el artículo 37 de la Constitución, derecho a la vida. Ese es el argumento fundamental. El otro argumento es que se coja el tema del aborto como un método de control natal y segundo, que se deje a la voluntad personal de la persona hacerlo o no. Esos son los principales argumentos de los sectores conservadores. ¿Qué opinión tienes tú? Con relación al artículo 37 y el reconocimiento de la vida desde la concepción, tenemos que tener clarísimo que los derechos fundamentales tienen límites y que los límites están principalmente vistos cuando hay derechos que coliden y que va a tener que hacerse un ejercicio de ponderación razonable, obligada,
que ponga en balance ambos derechos y que si evidentemente se pone un balance y se hace con el artículo 74.4 de la Constitución una ponderación de cuál derecho prevalece, si el de un embrión concebido o el de una persona que ya está en el mundo viviendo, pero que el detalle fundamental es que es una mujer, entonces parecería que como su rol fundamental, según los grupos conservadores que se oponen, es la reproducción, no importa que su vida esté en peligro, no importa que sea una imposición que ya Naciones Unidas, como decía el diputado, ha dicho que es tortura, eso no importa. Eso no lo ponemos en cuenta en la valoración ética. Pero, ok, no lo quieras poner en la valoración ética. Vámonos al artículo 74.4 de la Constitución, que dice que cuando hay derechos que coliden, se debe prevalecer el derecho que beneficie a la persona. En este caso, ¿quién es la persona? La madre. El embrión, exacto, Yulisa. Mira qué fácil para ti comprenderlo. Entonces uno no logra saber por qué es que no lo entienden. Por eso es que decimos que no es un tema de comprensión, que es un tema de relaciones de poder. Y que lo que está en juego aquí no es la vida del embrión. Lo que está en juego aquí es la negación y lo que usted decía entonces con la otra pregunta de eso del poder, de la voluntad, de que alguien tenga la voluntad de decidir, precisamente eso es lo que está en juego, que a las mujeres se nos quiere seguir negando la voluntad de tener la decisión sobre nuestro cuerpo, hasta en casos donde no hacerlo pueda ser tortura, o hasta en casos donde no hacerlo pueda significar la muerte de la mujer. Ustedes se dan cuenta de la tragicomedia casi que representa esto, de la burla absoluta que representa esto a los derechos de las mujeres. Entonces, quieren vendérnoslo como, insisto mucho en esto, porque es que la manipulación del discurso es demasiado fuerte, entonces hay que enfrentar esa manipulación discursiva. Presentan niños nacidos como si fuesen fetos, para decir que eso es lo que queremos, para entonces escandalizar a la población, que evidentemente frente a una criatura indefensa como un niño, se va a funcionar desde la emoción, desde la ternura, desde el deseo de protección. Se sensibiliza. ¿Perdón? Se sensibiliza. Exacto, pero es desde la manipulación del discurso y desde la manipulación de la imagen. Lo que nosotros queremos es la seriedad del discurso. Nadie es pro aborto, nadie está feliz diciendo, ay mira, el aborto va a ser el método anticonceptivo por excelencia, o va a ser un método anticonceptivo. Primero porque eso perjudica la salud de cualquier mujer que decidiese utilizar el aborto como un método anticonceptivo, se va a deteriorar su salud a unos niveles escandalosos, en consecuencia no es posible. No se trata de querer ahora decir que entonces otra vez vuelve al tema de, como en la parábola esa de que la mujer es o la santa o la adversa, como cuando querían hacerla, porque ya la iglesia dice que ha reivindicado a María Magdalena, pero cuando querían hacerla en esa visión de las dos Marías, la María Virgen pura y la María entregada a los placeres de la carne, todavía quieren mantener la manipulación del discurso en ese sentido. O sea, si las mujeres tienen la posibilidad de tomar la decisión que si su vida peligra, si tienen un producto con una malformación congénita, si fueron violadas, si hay una situación de incesto, tomar la decisión, bueno, pero como las mujeres parecería que somos unos seres que trabajamos y vivimos la vida desde el no reconocimiento de nada y del no respeto a nada, entonces eso se va a convertir en un festival de abortos. Eso es un absurdo también es una manipulación del discurso.
Y de lo que se trata es, en este momento, en que si es verdad que es una negociación de agenda política, entonces tenemos que desenmascararla, tenemos que desenmascarar cualquier tipo de manipulación que ponga en peligro la vida de las mujeres por querer continuar negándole el derecho a decidir. Gildalina. Sí, perdón, Yulisa. Gildalina, discúlpame que te interrumpa, Gilda. Gilda y José Horacio, quiero saber, tú has esbozado de manera magistral cuáles podrían ser los, digamos que los intereses ocultos. José Horacio ha dicho que va a estar pendiente de que se discuta de manera correcta. Pero en 20 años, ¿qué no se ha discutido? ¿Qué ha faltado por decir, por discutir? Porque seguimos en la misma discusión donde se inició hace justamente 20 años. Entonces, ¿qué ha faltado? No, yo creo que la verdad que lo que ha faltado es la voluntad de desconocer la imposición de los mismos poderes fácticos, que no les importa que las niñas adolescentes estén viviendo la situación que vive el país, de la gran proporción de embarazos en adolescentes, que está principalmente y estrechamente vinculado a la no educación sexual, a la no comprensión de la sexualidad y de cómo debe ser un ejercicio sexual responsable, y que impide que en las escuelas haya una verdadera educación sexual, son los mismos sectores que impiden que se apruebe el código. No son las feministas que impiden que se apruebe el código, son los sectores conservadores que no quieren reconocer los derechos de las mujeres en este código. Pero, y eso hay que dejarlo claramente establecido. La profesora Gildalina dijo algo que yo creo que es muy válido y que nos aplica para la discusión que tenemos ahora en el Congreso Nacional. Si se entiende que no hay consenso para aprobar las 3 causales, entonces ¿cómo es que sí hay consenso para aprobar la penalización absoluta? Si no hay consenso para una cosa, tampoco la hay para la otra. Entonces, si se quiere dejar en una ley aparte, la propuesta la acogemos. Entonces, dejemos fuera del Código Penal todo lo relativo a la interrupción del embarazo. Ojo, se puede quitar la palabra aborto, pero se puede mantener con otra forma de mencionarlo. Entonces vamos a quitar todo lo relativo a la interrupción del embarazo, de la penalización del código, para hacerlo a través de una ley especial. Y así podemos aprobar y dotar al país de un código tan necesario como ese. Pero yo quiero, no me puedo ir de aquí como legislador sin dejar de resaltar que en el día de ayer se conocieron más de 10 iniciativas. Por lo tanto, decir que solamente el Código Penal es que se quiere llevar como caña para el ingenio, cuando ayer también se envió a comisión especial el Código de Procedimiento Civil, la Ley de Aduanas, la Ley de Aguas, la Ley de Ordenamiento Territorial y Uso de Suelo, la Ley de Cambio Climático, las observaciones del Poder Ejecutivo, la Ley de Residuos Sólidos, es enfocarnos nada más en uno de más de 10 proyectos de trascendencia también nacional. Y como diputado que soy, que tengo que tener una mirada transversal a todos los temas que se discuten en el Congreso Nacional, no quería dejar de resaltarlo. Hay más de 10 proyectos de ley sumamente importantes para el interés nacional que han sido enviados a comisiones especiales en lo que se conforman las comisiones permanentes. Pues no te llama la atención que el que ha llamado la atención es precisamente este. Bueno, pero todos... ¿Qué te indica eso? Que este es un tema sensible para todos. Lo es. Yo recuerdo cuando se discutió la reforma constitucional en el año 2010, que también yo era estudiante de Derecho, el tema que más controversia generó y que movilización generó, y yo mismo marché en contra de ese famoso artículo 30, que terminó siendo el artículo 37 que Yulisa mencionaba, fue el tema donde se centró toda la atención. Pero miren, dejamos colar retrocesos importantes, como los retrocesos en materia de justicia, que permitieron que el presidente de turno hiciera un golpe de Estado a la justicia, reestructurando el Consejo Nacional de la Magistratura para introducir al Procurador General de la República, y ahora hemos visto las secuelas de no prestar la atención a otros temas importantes del país. Ojo, con esto no estoy diciendo que el Código Penal no es importante, para mí lo ha sido siempre. Desde el 2010 marché en contra de ese artículo 30, pero creo que hay muchos otros temas que como diputado no puedo dejar de mencionar, que se están conociendo y que son también importantes para el interés nacional. José Horacio, voy a arrancar esta pregunta tal y como empecé, desde la perspectiva de tus propias palabras en redes sociales. Ya tú hablabas de la esperanza. ¿Tienes tu esperanza en que el PRM como bloque
mayoritario en el Congreso tiene la voluntad de aprobar este Código Penal, tal y como tú bien señalas, respetando los derechos de la mujer. Te lo pregunto porque ustedes también fueron aliados a este partido que hoy es gobierno y que hoy representa la mayoría en el Congreso de la República, porque decía yo recientemente que mucho de lo que va a ocurrir en los próximos años va a tener que ver con dos cosas, uno con voluntad y otro tema con recursos. ¿Qué crees? Sí, efectivamente fuimos parcialmente aliados y yo sí tengo la esperanza, Catherine. ¿Por qué? Porque el PRM ha sido el único partido que se ha atrevido a de manera institucional fijar una posición clara sobre el tema. En el pasado reciente, el PRM como partido fijó posición a favor de las 3 causales, estando en la oposición. ¿Por qué ahora que es gobierno cambiaría de posición? Acuérdate que unos días antes, José Horacio, unos días antes se armó un lío con una conversación entre Fulcar y Dio Astacio, que eso también movilizó a algunos sectores conservadores del país. Mientras el PLD, que es el otro partido mayoritario en el Congreso, aunque está ahora en la oposición, ha siempre tenido la postura oficial de dejar en libertad a sus legisladores con respecto a ese tema, nunca ha bajado línea, siempre ha dicho cada legislador respecto a eso actúa en base a sus convicciones. El PRM sí ha fijado posición. Por lo tanto, yo tengo la esperanza de que se pueda aprobar este Código Penal garantizando el derecho a la salud, la vida, la dignidad y la integridad física de las mujeres dominicanas. Gracias, José Horacio. José Horacio Rodríguez, diputado de la circunscripción 1 del Distrito Nacional por el partido Alianza País. Vámonos a pausa. Ya regresamos. Gracias a Gildalina también, Gildalina Tatem, que está con nosotros vía Zoom. Gracias, Gildalina. Vamos a pausa. Importantísima, trabajadora por los derechos de la mujer. Gildalina, gracias. Vamos.